Presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, anunció su retiro de la carrera electoral en procura de la unidad conservadora contra el movimiento al socialismo más, el partido del exmandatario Evo Morales, que aparecía favorito en las encuestas. Si no nos unimos, vuelve Morales, dijo Áñez en una declaración grabada al día siguiente de que la mayor encuesta de intención de votos realizada hasta ahora la colocara a un cuarto lugar de las preferencias, con apenas 10% de apoyo, 30 puntos por debajo del candidato Luis Arce del MAS. El anuncio se produjo después de una ola de rumores que anticipaban la declinación de la candidatura del gobernante, quien hasta el 16 de septiembre había realizado intensa campaña proselitista en actos de gestión para protesta de sus rivales que denunciaron el uso irregular de bienes estatales. Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático de los bolivianos, justificó Áñez, sin apoyar públicamente al candidato conservador con aparente más respaldo, Carlos Mesa, como habían anticipado diversas fuentes. Áñez se había lanzado a la carrera electoral el 24 de enero, rompiendo la promesa de no ser candidata y de concentrarse en la transición de la que se había hecho cargo por autoproclamación el 12 de noviembre del año 2019 tras el derrocamiento de Morales. Democracia. Con ese argumento a muchos pueblos han sometido señalando de dictador a sus adversarios con el propósito de manipular a la ciudadanía, sometiendo a una pobreza global. Áñez, siendo presidenta de facto, autoproclamado, hoy enarbola la bandera de la democracia de los bolivianos. ¿La democracia será acaso llamar a los bolivianos a la unidad de promover el racismo en una nación, discriminar al quien no se ajuste a sus propósitos? Su gestión gubernamental y su perfil electoral resultaron dañados aparentemente por una mala gestión de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Una reciente crisis económica y varios escándalos de corrupción que golpearon a algunos de sus principales colaboradores y que el Parlamento investiga actualmente. Dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia y no es un sacrificio, es un honor, dijo el gobernante, insistiendo, si no nos unimos, la democracia pierde y la dictadura gana. Dictadura y tiranía han sido los calificativos con los cuales Áñez se ha referido frecuentemente a los pasados 14 años del gobierno de Morales, gestión a la que atacó constantemente, incluso con media docena de juicios contra el expresidente exiliado en Argentina. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia, añadió la presidenta, llamando a la unidad contra Morales y el MAS. Áñez anunció su retirada acompañada por su candidato vicepresidencial, el empresario Samuel Doria Medina, su jefe político en el Partido Demócratas, el ministro de Economía Óscar Ortiz y aliados como el alcalde de La Paz, Luis Rivilla, y el gobernador de Tarija Sur, Adrián Oliva. El 15 de septiembre, un consorcio de universidades y de medios y entidades ligadas a la Iglesia Católica publicó una encuesta que pronosticaba una victoria en primera vuelta del candidato masista, Arce, con 40,3% contra 26,2% del expresidente Mesa en 2003-2005.
La encuesta asignaba un tercer lugar al ex líder cívico Luis Camacho, con el 14,4%, y el cuarto puesto a Áñez, con 10%. En el poco tiempo de gestión de Áñez, la corrupción ha campeado, con hospitales colapsados y la caída económica en Bolivia. El país sudamericano, que sorprendía a pocos por sus buenos resultados durante la gestión de Evo Morales, hoy se hunde en una crisis sanitaria y económica gravísima. Además, el gobierno de facto está acusado de haber hecho compras irregulares de insumos médicos en plena pandemia. Los bolivianos viven en la angustia, explicó el periodista Iván Maldonado. La incertidumbre ante el avance de la pandemia en Bolivia se suma a los interrogantes en torno a las elecciones de septiembre, cuya realización el gobierno de facto pone en duda. Según el periodista Iván Maldonado, exdirector de Radio Patria Nueva, la negativa a promulgar el llamado a comicios por parte de la autoproclamada presidenta Yanine Áñez se debe a una cuestión de cálculos políticos. Las encuestas muestran una caída de su imagen y los propios sectores de oposición se han dicho que quiere atornillarse en el cargo, dijo. El oficialismo argumenta que las elecciones podrían coincidir con el pico de la pandemia, pero si esta fuera su verdadera preocupación, debería haberse previsto la llegada de respiradores y pruebas, y nada de eso se ve en la realidad. Maldonado explicó que la mayoría de los hospitales que necesitan respiradores para terapia intensiva han colapsado, mientras aquellos construidos en la gestión de Evo Morales no han sido dotados del equipamiento que faltaba. Pero mientras los casos de COVID-19 se acercan a los 20.000 y muchos pacientes no pueden ser atendidos, las denuncias de corrupción sobre funcionarios por la compra con sobreprecios de medicamentos y insumos para combatir el coronavirus acorralan al gobierno. En tanto, la situación económica se deteriora y los ciudadanos no encuentran un horizonte de certidumbre, a un ser que sea a través del voto. Se cerraron 3 ministerios, se han echado a muchos trabajadores, dejaron que bajen en un 60% los recursos para municipios y universidades, aseguró Maldonado.